Indigo Music es un sello creado en 2017 por Swings, un histórico del hip hop en Corea, y en 2019 tuvieron su año de oro. Entre otras cosas, ganaron en los Korean Hip Hop Awards el premio al sello del año. Esto es Asian Music, JP de Fer, hoy Ding. Cuando Dingo Freestyle, el canal de hip hop de la compañía Dingo Music, quiere hacer un temazo con alguien, le pega un toque ya sea un sello o un artista. Aquí en el canal hemos tenido, por ejemplo, el Dingo por Highlight, con el Highlight Sign, y el Dingo por Bibi, con el She Got It. Próximamente tendremos el Dingo por Daimoim, con el Forever 84, Forever 84. En este caso tenemos Dingo por Indigo Music, el segundo sello de Swings, que ya era el CEO de Just Music. Pero Indigo estaba encarada un poco más a jóvenes talentos. Lo que vamos a escuchar hoy es el segundo tema que surge de la colaboración Dingo por Indigo Music. Luego os comento el primero. Se tituló Ding, que si lo buscáis seguramente encontraréis que significa timbre, aunque hay más acepciones, también las comento después, y salió en enero de 2019, año en que Jackie Wei estaba en la cumbre, se estaba llevando el Track of the Year en los Korean Hip Hop Awards con Enchanted Propaganda, un tema que también hemos visto en el canal. Y producía cosas como el estribillo para esta canción, absolutamente inolvidable, icónico, histórico. Junto a Jackie Wei, la estrella del sello y la estrella de la canción, rapea Young B, que ahora se llama Han Jong-bun, Yang Hong-gun, pero en 2019 todavía era Young B. Oh Seung-gam, que no era un rapero de Indigo Music, pero sí de Just Music, el otro sello de Swings, y Han Johan, que también es de Just Music. La canción está compuesta por Jackie Wei y por Giri Boy, que también es el productor del tema. En el vídeo veremos a los 4 raperos en un entorno médico, como explicándole cosas a un doctor. Jackie Wei a ratos parece paciente y a veces parece enfermera, y básicamente se montan una fiesta allí. José Cuervo. Y musicalmente es un rap muy animado, con una línea, una frase musical, una línea melódica terriblemente pegadiza, con el estribillo maravilloso de Jackie Wei, que tiene su voz típica, pues muy autotuneada, ¿no? Muy tocada, digamos, pero es que es su sonido, es que es súper agradable, o sea, es como una voz chillona, pero no sé, es Jackie Wei, tiene un aura especial. Luego Young B, que es un rapero de origen old schooler en su forma de rapear. De hecho, en algunas colaboraciones de tiempo atrás con traperos, los traperos tenían ese fraseo típico del trap, pero él mantenía el estilo old school. Sin embargo, ahora últimamente se ha apuntado a esto de distorsionar la voz y hacer algo un poquito más nuevo. Pero por suerte, a mí que me gusta más su faceta Young B, por suerte en 2019 en el Ding estaba rapeando claro, sin distorsión y con fluidez, con flow. Después Oh Seung-gam, que bueno, muy bien, tiene un pelín de distorsión, pero sobre todo lo que es destacable de él es la letra, luego lo hablamos. Y por último Han Johan, que tiene un estilo genial, muy agresivo, y bueno, él de origen, ya lo contaré después, pero de origen no es rapper, está metido ahí haciéndose, pues eso, un divertimento. Vamos a ver el vídeo. Auri y Tic Tac, Jackie Wei, Young B, Han Johan, Oh Seung-gam. Poco a poco. ¿Veis? Están en el médico, ¿no? Ahí está el doctor. Indigo, Jackie Wei. El flow de ella. Yo.
encima con esa voz. Young B. No veas cómo le mete al tequila, ¿no? Wow, es que hablo poco porque me encanta la canción. ¿Qué voz que tiene, Young B? No sé por qué se la distorsiona, si es que tiene una voz brutal. Es que esto es super Jackie Way. Se viene Ocean Gum. 다시 머릿게 다시 가릴 때 한여름 내 눈 바빠고 이제 미련 버릴 때 왜 얼음 왜 너는 왜 이불을 두르고 도불이 난 니네 눈 아래 무리가 가 남자네 두 개나 나날 건네 너 말을 걸고 너는 매를 벌어 Es que están los cuatro que se salen, ¿eh? 눈물을 닦을 때 우리 불이 꺼져 우리 불이 꺼져 이제 너를 때 별일 없던 난 발걸음 때 우리끼리 놀 때 개민패 뒹굴뒹굴 벌어 새집해 머리가 띵 얼음같이 눈 몰리면 머리가 띵 얼어붙지 내리막길 해버리게 머리 맞추 걔네 거 한조한. 머리에 침 걔네 거 들으면 감기에 침 ¿Veis cómo grita? 머리에 띵 우리 거 들으면 머리에 빔 IMJM 떴산 배팅 천재 노장 벗기에 배팅 띵고 우리 덕에 매출 갱시 띵고 우리 덕에 탈색 야스 난 힙합 신의 초희 이중 왁스타야 야난 미안 진심 우리 뱀 합격상이야 에이 난 움직인 초코가 안 막혔든 야 2019년도 다 해먹거든 올해도 내년도 우리 거 보면 안 쓰고 다 몰리죠 한여름 때야 Se van en una ambulancia. 뜨거 차가운 것들은 내 목에 머리가 띵하게 차가 머리가 띵하게 차가 불도저같이 쓸어담아 우리는 Es un temazo, es un temazo. 미치게 먹는다 불러디든지 달려 Es un temazo, increíble. ¿Veis? Dingo F, Dingo Freestyle por Indigo Music. ¡Perfecto! La letra, por rappers. A ver, Jackie Way, o sea, ¿no os ha flipado ese sonido estridente, como industrial, autotuneado, pero si tiene un fraseo brutal? Lo mejor está al principio, dice: puede que haya terminado el invierno, pero sobreviviré. Me dijiste que las raperas solo duran 2 años, pero yo ya llevo aquí 5. Aunque le quedaba poco, pero bueno. Cuenta que está en la cima y que tiene mucho dinero. Dice: Honey bands on me, honey racks on me. Bueno, eso, honey bands son las bandas de papel para hacer fajos de 100. Y un honey rack creo que es directamente un fajo de 100.000. Y algo que me sorprende un poco es, antes del estribillo, dice: tengo algunas cosas goteando, haz que llueva sobre mí, corre hacia abajo por mi cuello. Creo que habla de sudor. Y en el estribillo dice que son los dueños de este año y del que viene también, o sea, del 2019 y del 2020. Dice: sin usar máscara, os pulimos a todos. Somos más calientes que el sol en verano. Cosas frías en mi cuello. Claro, claro. Cubitos de hielo en el cuello y por eso las gotas se deshace el cuello. Bien. Y algo sobre tener frío en la cabeza y ser muy ding. Bueno, luego volvemos a esto. Como curiosidad, deciros que la solución que le da el doctor a Jackie Way es fuego, es una cerilla. Y en su parte médico, que se ve en tan solo un fotograma, y yo he rescatado, por supuesto, pone que tiene esquizofrenia. Luego Young B, qué bien rapea este tío. Es muy divertida su parte porque en su letra comenta que los de Jazz Music no sabían que él tenía 18 años cuando le contrataron para ser el primer artista firmado por Indigo Music. Claro, lo contrataron los de Jazz Music porque el CEO era Swings y el fundador de Indigo Music también es Swings. Así que básicamente lo que está diciendo es que Swings
no lo sabía. El resto de rap de toda la vida, de decir que somos los mejores, aunque es especialmente guay que parte de su letra, el principio, es un elogio al estribillo de Jackie Way. Dice, se me congela la cabeza con el hook, con el gancho, que evidentemente es el estribillo de Jackie. Luego dice que están en las listas, en los charts, por pura diversión, y los nombra a todos. Dice, apuesta por... Y dice, pues, Young B, Jackie, Oshun y Han Johan. No lo sé, para mí revela como cierta humildad, que en su estrofa primero dedique la primera frase a elogiar el estribillo de Jackie y que parte de su letra la utilice para mencionar a todos sus compañeros. No sé. ¿Es porque era joven? ¿Es porque es humilde? ¿Es porque es joven y es humilde? Y tiene varias referencias al frío y al calor. Esto es una constante en la canción. Dice, esta canción es como el fuego en el invierno. Os derrite como si fuerais hielo. Bueno, en el caso de Young B, la solución del doctor es un vaso, ya que el otro se viene con la botella de tequila, y en el reporte médico, en el diagnóstico, pone alcohólico o dependiente del alcohol. Luego Oshun Gam. He dicho antes que destacaba sobre todo su letra porque en cuanto al rap, creo que le ganan por ambos lados. Quiero decir, cuando se trata de distorsionar la voz y hacer de eso una característica de tu rap, creo que Jackie Way se lo come. Y cuando se trata de la otra cosa, de rapear y de frasear y de clavar bien las rimas y tal, creo que Young B se lo come. Así que me parece que se salva sobre todo por la poesía de sus letras. Dice, los hombres tienen dos cerebros, yo apagué uno. Empiezo a hablar pero tú haces el castigo. Mis ojos se iluminan. Antes de que esta noche se haya ido, me sacudo las cenizas antes de abrazarte. Nada mal. Bueno, y luego tiene el mitiquísimo... ¡Sí! En fin, bueno, y en su parte médico pone desorden bipolar. Y por último, Han Johan, que finaliza con ese maravilloso estilo gritón, dice, al escuchar nuestra IMJM... apuesto que seremos populares. Bueno, esto suena rarísimo porque, claro, ha pasado dos traducciones, de coreano a inglés, del inglés al castellano, y todo con el Google Translator. Entonces, claro, luego suena como suena, ¿no? Pero se refiere a una serie de conciertos llamados IMJM, que significa Indigo Music Just Music, y cuando esto aparece con la WDP es que añaden a With a Plug. Y bueno, estos conciertos se hicieron bastante conocidos, lo petaron bastante. Luego también dice, apuesto a que No Chang regresará, y se refiere a Genius No Chang, un rapero que, hasta donde yo sé, pertenece a Jazz Music, pero a lo mejor hay noticias, yo qué sé, de 2000... Claro, esto tiene que ser algo de 2019, pero vamos, no sé, a lo mejor es que está un poco perdido el tío. Y luego un poco de autobombo. Dice, Dingo registra las mayores ventas gracias a nosotros, a ellos, a Indigo. La canción Ding nació gracias a nuestro rapping. No creo que haya intentado rimar eso. Soy una estrella de rock ultra única en una escena hip hop. Claro, dice esto de ser una estrella del rock en la escena hip hop porque sus inquietudes musicales van más allá del rap. O sea, él toca la guitarra, compone rock, pop rock, otro tipo de canciones. Quiero decir, él está como en el rap de paso. Buenísimo el CD de Han Johan emulando a David Bowie y el Photoshop chunguísimo de todas las fotos que tiene detrás. Por ejemplo, Jackie Way tiene billetes y él tiene fotos fakeadas súper chungas. Respecto al título, antes os dije que se podía traducir por timbre, pero que tenía más acepciones. Vale, una de las acepciones en el argot es cuando una canción o una obra es ding, como un adjetivo, ¿no? Esta canción es ding. Bueno, pues
se utiliza para decir que es una obra maestra. Ahí lo tenemos, ¿no? Pero también mareado, ¿vale? Y el ejemplo que yo he encontrado es cuando comes algo frío, algo muy, muy, muy frío, que te pega como un pinchazo dentro y que te mareas. ¿Sabes ¿sabéis esa sensación? Claro que sí, sois humanos. Bueno, pues a eso también se le llama ding. Tiene todo el sentido del mundo con las menciones a las temperaturas y a la cabeza que hay en las letras. Tengo la cabeza mareada, se me congela la cabeza, tengo la cabeza ding. Además, lo pude confirmar en el Korean English Dictionary de Naver, el servicio coreano, cuando para la acepción mareado pone el estado de sentirse mareado y como si la cabeza le estuviera golpeando / latiendo. Además, lo pude volver a confirmar en un comentario que traduje de un usuario coreano en un lyric video de la canción Ding de un canal coreano, en el que el comentario era esto: comí un helado y tuve que venir a escuchar la canción. Seguramente lo que hizo fue pegarle un mordisco bestia al helado, sentir ese mareo del que habla, al que se refiere Ding, ¿no? ¿Más confirmaciones? Antes dije que Ding era la segunda canción que surgía de la colaboración Dingo por Índigo. Bueno, porque la primera fue Flex, una canción que salió en julio de 2018, también producida por Giddy Boy, de Jazz Music, y en este caso rapeaban Kid Millie, Noel y el propio Swings. Y por último, recomendaros un vídeo muy divertido, dejo el enlace en la descripción. Es un falso documental protagonizado por Jackie Wei y Han Johan, en el que fingen componer por accidente la canción Ding, mientras Han Johan está en la misión de enseñarle a Jackie Wei a ser una estrella del rock. Bueno, está en coreano, lógicamente tiene subtítulos al inglés, pero bueno, es súper divertido, tiene un momento mama, está súper guay. Me parto el pecho cada vez que lo veo. Está súper bien. Y por hoy, ya. See you next time.